Problema número 1. Si el ángulo A mide 40 del triángulo ABC, vamos a dibujar aquí un triángulo ABC. ABC. Dice, si el ángulo A mide 40, aquí está, el ángulo A mide 40 grados del triángulo ABC. ¿Cuál sería el valor del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos exteriores B y C? Aquí está B y aquí está C. Entonces, lo que estamos haciendo de mi triángulo, estoy prolongando este lado y prolongando ese lado. Entonces, vamos a hallar la bisectriz exterior. Esta aquí dentro del triángulo es bisectriz interior. Bisectriz interior, bisectriz exterior. Dice bisectriz exterior. Se entiende que este es el ángulo B. Este es el ángulo C. Y voy a trazar una bisectriz exterior. Entonces, voy a unir, voy a sacar su mitad, ¿no? Tengo la bisectriz exterior de B y aquí tengo la bisectriz exterior del ángulo C. La bisectriz interior y exterior, perdón, la bisectriz exterior de B, la bisectriz exterior del ángulo C están formando un ángulo que le voy a llamar X. ¿Cuál sería el valor del ángulo que forman las bisectrices de exteriores de B y C? Este ángulo que me pide, del triángulo ABC. ¿Listo? Como este es bisectriz, este ángulo vale teta, este ángulo vale teta, vamos a poner aquí alfa y alfa. Muy bien, observo aquí que yo tengo un pescadito, voy a aplicar el método del pescadito, método del pescado. Pero antes voy a decir aquí, nosotros sabemos aquí que la suma, voy a poner aquí ABCD, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores del triángulo BCD, la suma de los ángulos interiores del triángulo ABCD siempre suman 180 grados, es decir, X más alfa, ¿no? Entonces, X más alfa más el ángulo teta, ángulos interiores de BCD, siempre suman 180 grados. ¿Listo? Les dije que voy a aplicar el método del pescado. ¿Por qué? Porque yo tengo dibujado aquí un pescadito. Esta es su alita. ¿Listo? También tengo su boquita del pescadito y también aquí tengo la colita del pescado. ¿Qué dice el método del pescado? Que la boquita más la colita, 40 más la colita X, debe ser igual a la suma de su alita alfa más la alita teta. Listo. ¿Qué me falta hallar? Alfa más teta, porque X es lo que tengo que hallar. Entonces, como quiero hallar alfa más teta, observo aquí, alfa más teta. Vamos a hallar alfa más teta. ¿A qué va a ser igual? A 180 grados. Está con más X, se viene al otro lado con menos X. Aquí está alfa más teta. Entonces voy a decir 40 más X es igual a alfa más teta. Alfa más teta, ¿cuánto vale? 180 menos X. X se queda, está con menos, pasa con más X, igual 180 se queda, el 40 positivo se viene con menos 40 grados. X más X, 2X, 180 menos 40, 140 grados. Mitad de 2, 1, mitad de 140, 70 grados y aquí está el valor de X. Problema número 2, calcula el ángulo teta en la figura. Aquí está este ángulo. Lo que vamos a hacer aquí, chicos, es trabajar con el siguiente triángulo. Vamos a observar el triángulo BDC, BCD, ese triangulito. Yo observo en ese triangulito lo siguiente, que este ángulo es interior. Este ángulo también es interior, interior. Y este ángulo que está aquí afuera es ángulo exterior del triángulo. Miren, vamos a ver aquí. Yo tengo aquí un triángulo de ángulos alfa, otro ángulo beta, otro ángulo teta. Esos son los tres ángulos interiores. Y tiene hacia afuera, al lado de un interior, está un ángulo exterior. El ángulo exterior, en este caso,
por propiedad de un ángulo exterior, dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos del triángulo que no estén a su lado. A su lado está θ, entonces no me importa. Dice que es la suma de los ángulos internos que no estén a su lado. En este caso, alfa más beta. Eso es lo que vamos a hacer aquí en el triángulo BCD. Este ángulo interior 25 más el otro ángulo interior 19 debe ser igual al ángulo exterior. En este caso, interior, el exterior es beta medios. ¿Listo? Entonces, yo sé que el ángulo beta sobre 2 va a ser igual. 25 más 19, 44 grados. Ahora vamos a aplicar el método de la mariposa. Aquí en este triangulito que ustedes observan, tengo una mariposita. La suma de los ángulos de sus alitas, de esta alita, 19 más beta medios, debe ser igual a la suma de los ángulos interiores de la otra alita, 25 más θ. 25 más θ. Y mi objetivo es hallar el ángulo θ. Entonces voy a decir aquí 19 más beta medios. Beta medios vale 44, es igual a 25 más el ángulo θ. Y ya tengo el ángulo θ. Θ va a ser igual a la diferencia, este pasa restando, 63 menos 25. Θ vale 38 grados. Problema número 5, calcula el valor del ángulo alfa en la siguiente figura. Miren, aquí me dan solamente 80 grados y este angulito, pero así, doble. Si me dan así, chicos, se entiende que esto es bisectriz, es decir, este ángulo que le voy a llamar θ y este ángulo que le voy a llamar θ son iguales porque es bisectriz. Lo mismo aquí, me dicen este ángulo y este ángulo deben ser iguales. Le voy a poner otro valor, beta y beta, porque esto es bisectriz. Voy a poner aquí A, B, C, D, una variable, una letra D para el triángulo. Observen, el triángulo ABC. En ABC, la suma de los ángulos internos siempre suman 180 grados, es decir, θ más beta más alfa. Θ más beta más alfa, la suma de los ángulos internos, sabemos que eso siempre 180 grados. ¿Listo? Luego observo aquí en el cuadrilátero, ABCD, cuadrilátero ABCD. ¿Qué se observa en ABCD? Que yo tengo ahí un pantalón dibujado. Entonces, vamos a aplicar el método del pantalón. ¿Qué dice el método del pantalón? Observemos. Aquí está el pantaloncito dibujado. Esta es la botita. Esta es la bota del pantalón. ¿Sí? Esta es la correa del pantalón. Y este es el tiro del pantalón. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el método del pantalón? La bota más la bota. θ más beta. Más la correa del pantalón. 80 grados. Debe ser igual al tiro del pantalón. Alfa. Y es justamente lo que quiero hallar. ¿Sí? Entonces, observemos aquí. 80 es dato del problema. Beta más θ, que lo vamos a hallar aquí. θ más beta va a ser igual a 180 grados. Está con más alfa, se viene al otro lado con menos alfa. Aquí está θ más beta. Reemplacemos. Equivale a decir θ más beta, equivale a decir 180 menos alfa más 80 grados debe ser igual a alfa. Como quiero hallar alfa, vamos a despejar alfa. 80 más 180, 260 grados. Alfa se queda, el menos alfa se viene al otro lado con más alfa. 260 grados va a ser igual alfa más alfa, 2 alfa. Mitad en ambos lados. Mitad de 2 alfa, alfa. Mitad de 260, 130 grados. Problema número 8. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores de dos ángulos de un triángulo equilátero? Aquí tenemos dibujado el triángulo equilátero, que le vamos a llamar triángulo equilátero ABC. Como es un triángulo equilátero, se cumple lo siguiente, que sus tres lados son iguales.
sus tres ángulos interiores son iguales. Es decir, este ángulo vale 60, 60 y 60. Entonces, cada ángulo interior vale 60, 60, 60. Dice el problema, ¿cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores, bisectriz interior, interior, de dos ángulos de un triángulo equilátero? Vamos a trazar la bisectriz interior, por ejemplo, de B. Más o menos algo así. La bisectriz interior del ángulo A. Y esas dos bisectrices están formando un ángulo. Esta bisectriz de A y de B, al cortarse, están formando un ángulo que le vamos a llamar X. Y eso es lo que me pide. ¿Cuánto mide el ángulo X formado por la bisectriz interior de dos ángulos? Es decir, del ángulo A y del ángulo B. ¿Listo? Como es bisectriz interior, y hemos dicho que esto vale 60 grados, esto vale 60 grados y esto vale 60 grados, como es bisectriz, este angulito valdrá 30 grados. Lo mismo acá, como es bisectriz, los dos ángulos son iguales, valía 60, entonces cada uno ahora vale simplemente 30 grados, porque es la mitad de 60. Y si se dan cuenta en este triangulito, ¿qué digo? 30 grados más 30 grados más X, la suma de los ángulos interiores siempre 180 grados. 180, 30 más 30, 60, 180 menos 60, el valor de X es 120 grados. Problema número 13. ¿Cuánto mide un ángulo determinado por las bisectrices interiores de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo? Aquí yo tengo dibujado un triángulo rectángulo. Este ángulo vale 90 grados. Este ángulo y este ángulo, que no los conozco, van a ser ángulos agudos, ¿ya? Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, menos de 90 grados. Aquí tengo dos ángulos agudos, entonces. Dice que debo hallar el ángulo que forman las bisectrices interiores de los ángulos agudos. Como este es agudo, voy a trazarle su bisectriz. Y lo mismo de este ángulo agudo, le voy a trazar su bisectriz. Listo. Esos ángulos agudos o bisectrices de esos ángulos agudos están formando un ángulo y eso es lo que me pide, el ángulo que forman las bisectrices interiores de los ángulos agudos. Estoy trazando su bisectriz, esta y esta también su bisectriz están formando un ángulo X. Como esto es bisectriz, este ángulo ha sido dividido en dos partes. ¿Ya? Le voy a llamar teta. Y este también va a ser teta bisectriz. No conozco este ángulo, le voy a llamar alfa. Y el ángulo que está aquí también le voy a llamar alfa, porque es bisectriz. Observemos aquí en el triángulo, le voy a llamar ABC. En el triángulo grande, en este caso ABC, vamos a aplicar el teorema o la propiedad de los ángulos interiores. ¿Qué digo? 2 teta más este ángulo 2 veces alfa, más este ángulo 90, ¿cuánto deben sumar los ángulos interiores de un triángulo? Siempre 180 grados. De aquí, 2 veces teta más 2 veces alfa va a ser igual. 90 pasa restando, 180 menos 90, me quedan 90 grados. ¿Listo? Aquí observo que tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad. Voy a decir que teta más alfa vale la mitad de 90, 45 grados. Listo. Ya sé que teta más alfa vale 45 grados. Ahora voy a trabajar en el triángulo ABCD. ABCD, en este triangulito. Lo mismo. En el triángulo ABD. En ABD lo mismo, los ángulos interiores suman 180, es decir, este ángulo interior teta más este ángulo interior alfa más el ángulo interior X debe sumar siempre 180 grados. ¿Qué digo? Teta más alfa más X suman 180 grados. ¿Listo? Pero esto ya lo hallé, teta más alfa vale al día 45 grados. Entonces ya tengo de frente el valor del ángulo X. A 180 le quito 45, me queda que el valor de X es 135
grados.